Buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría, qué gusto y qué bendición es poderles saludar con la preciosa paz del Señor a toda la familia de la fe y a nuestros amigos que nos siguen de las diferentes partes, como lo han hecho ya desde hace varios meses atrás. Un abrazo a todos ustedes y nos vamos a disponer con alegría, con gozo para este nuevo estudio, ¿no? Para este nuevo tema. Hoy día miércoles de enseñanza vamos a abrir nuestras Biblias con mucha reverencia, con mucho respeto en el capítulo 19 del libro de los Proverbios. Así que los hermanos que estén listos, por favor, y los que no, tomen su hojita o cuadernito, su esfero, para que vayan haciendo los apuntes respectivos y puedan más adelante leer con paciencia, confirmar, analizar, de tal modo que el mensaje les lleve claridad y bendición a sus vidas. Vamos a leer, hermanos queridos, pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Vamos a leer el libro de los Proverbios, capítulo 19, el versículo 3, el 16, el 21 y el 23. Dice así la palabra del Señor: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El 16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El versículo 21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y finalmente el 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Vamos a orar entregando este tiempo en las manos del Señor y pidiendo que esta su bendita palabra sea ese alimento que tanto estamos anhelando, necesitando, y que Él nos fortalezca y sea de bendición para nuestras vidas. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este día más de vida, por este día, Señor, que tú has provisto, nos has guardado, nos has librado de todo mal. Señor amado, nos has dado la salud y el bienestar, y ahora tenemos la bendición de estar congregados en tu santo nombre. Bendito seas. Padre Santo, que la palabra que se dio lectura y es motivo de reflexión en esta noche sea de bendición y edificación para tu pueblo. Tú conoces, Señor, nuestra condición, nuestras necesidades, nuestros caminos. Por tanto, bendito Dios, te rogamos que a través de tu palabra traigas claridad, dirección y bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos, te damos gracias y te decimos amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, si pusieron atención, hablando sobre la insensatez del hombre, pero en el versículo 16 hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El que guarda, en otras palabras, el que obedece, ¿verdad? El que obedece. Así que, hermanos queridos, yo pienso que hay razones más que poderosas para obedecer la palabra de Dios. Yo considero, ¿no?, para los que somos padres e hijos, porque todavía tenemos padres, algunos, otros ya no, pero al fin de cuentas hemos sido hijos. Pero sobre todo para el padre, hermano, la bendición de saber que cuenta con un hijo o los hijos que le obedecen, que le complacen, que le dan gusto, que le honran, en una sola palabra, ¿sí? Hermanos, y en estos pasajes que acabamos de leer, creo que podemos encontrar más que buenas razones para hacerlo, es decir, para obedecer la palabra de Dios. Y quiero empezar con el versículo 16, el 3 le vamos a dejar para el final. Dice así, hermanos, quiero repetir una vez más, les pido que pongan atención, como siempre, estar concentrados no solamente en nuestro oído, sino la atención debida para poder entender lo que nos dice el versículo.
El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Y creo yo, hermanos queridos, que el mandamiento aquí está haciendo referencia a la palabra de Dios, que debemos obedecer todas, no solamente las partes que nos interesa o conviene, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis es palabra de Dios y en ella hay bendición para todos quienes así queremos aceptarla, reconocerla y obedecerla. Así que, hermanos, aquí vemos que en la palabra de Dios habla de cosas específicas, de principios y de preceptos generales. Siempre hemos dicho, y yo quiero hacer mención, hermanos, ahora, que la Biblia, la palabra de Dios, es considerada como el manual de vida, como el manual de operaciones para sus hijos. De tal modo que el que quiere seguir las instrucciones, las indicaciones, obedecer lo que el Señor nos ha dejado, vamos a ser bendecidos, vamos a ser llenos de vida, una vida abundante, una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida de gozo. Entonces, hermanos, mire, la Biblia, la palabra del Señor dice, el que guarde el mandamiento, como dije, dicho de otra manera, el que obedece el mandamiento, guarda su alma. Hermanos, ¿por qué el que obedece guarda su alma? Porque al obedecer, como dijimos, la palabra de Dios y la reconocemos como tal, hermanos, al tener en cuenta, en consideración cada cosa, pienso yo, estamos preservando su propio o nuestro propio bienestar espiritual. Como inicié diciendo, hermanos, un padre que ve que sus hijos le obedecen, le hacen caso en todo, le honran, ese padre va a estar gozoso, alegre, dichoso de saber que cuenta con hijos que a través de la obediencia están demostrando que le aman. Y lógico es pensar también que este padre hará todo cuanto sea necesario para complacerle o darles lo que ellos necesitan, ¿verdad? Yo decía en alguna ocasión, pues uno como padre dejará de comprarse una camisa, un saco, un par de zapatos para darles a nuestros hijos cuando vemos que los de ellos están rotos o necesita vestirse un poquito elegante para tal o cual compromiso. ¿Verdad que es así, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, amigos que nos están escuchando? ¿Qué padre no hace eso con un hijo que le obedece? Y aquí aún más tratándose de Dios y del bienestar espiritual, hermanos, con mucha más razón. Y aquí podemos ver lo que esto involucra. Dice, guardar la palabra evita que el pecado rompa la comunión. Por supuesto que sí, hermanos. Hermanos, guardar la palabra u obedecer la palabra evita que el pecado rompa la comunión. Y es que, hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, previene para que todos nosotros nos ahoguemos en sentimientos de culpabilidad. Sí, ay, es que yo no sabía, es que yo no conocía, ay, que ¿por qué no pude haberlo hecho? Y comenzamos a lamentarnos, pero ahí las razones por las que nosotros debemos obedecer. Y quiero enfocarme también en otro puntito más que dice que obedecer la palabra o guardar la palabra evita que se dañe la conciencia. Porque cuando usted encuentra aquí, por ejemplo, vamos a un ejemplo claro, sencillo, práctico para poder entender. Nosotros sabemos que hay un mandamiento que dice que debemos honrar a padre y madre. ¿Qué implica la obediencia al padre y a la madre? Sí, el respeto, el amor, el cuidado, el estar pendientes de ellos, ¿verdad? En cuanto les falta, si necesita algo, etcétera, etcétera. Pero si usted no le honra, al contrario, le da dolores, tristezas, hace que a través de su mal comportamiento, mala actitud, su padre o madre derrame lágrimas, ¿cómo se sentiría usted? A lo mejor le gritó, le insultó, le humilló.
hermano, ¿no va a sentir un cargo de conciencia? ¿Ah? ¿No va a haber en usted esos sentimientos de culpabilidad? ¿No hará que también eso rompa la comunión con su padre, madre, pero sobre todo con Dios, que es quien nos da este mandamiento, esta palabra, para que seamos bendecidos? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces nosotros no podemos dejar de considerarla. Hermanos, tenga en cuenta estos aspectos, y si usted tiene, como le dije, ese esferito, anote, subraye este versículo, medítelo bien, y yo sé que eso va a traer gran bendición a su vida. Segundo punto, en el versículo 23, la parte A, dice, hermanos, el temor de Jehová es para vida. Mire bien, el temor de Jehová es para vida. ¿Sabe, hermanos? Yo considero que, tratándose de la palabra del Señor, cuando decíamos que obedecer a nuestros padres, hacer lo que ellos nos dicen, es de bendición, y para que tengamos una vida abundante, porque hay promesa en este mandamiento, creo que con mucha más razón, si obedecemos la palabra de Dios, guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y yo podría decir que este segundo punto, guardar los mandamientos, es el verdadero camino a la vida. Porque así dice, ¿no? El temor de Jehová es para vida. Pero el temor o el guardar la palabra, hermanos, yo pienso que aquí siempre hemos dicho que el temor de Jehová es reverencia y respeto máximo a Dios nuestro Padre. En este caso, aquí vamos a usarlo en el sentido de la obediencia, porque al obedecer amamos, demostramos que amamos. Si amamos a Dios es porque tememos, ¿verdad? Le respetamos, le consideramos en sumo grado. Porque, hermanos, la tendencia hacia la vida, eso nos aparta de aquello que perjudica la vida justamente. Hermanos queridos, la tendencia hacia la vida nos aparta de aquello que perjudica la vida. Hermanos, nosotros debemos considerar que los mandamientos, la palabra de Dios, están diseñados para darnos vida. Yo creo que jamás, ni se nos ocurra en momento de manera alguna pensar que Dios es gravoso, que Dios es mala gente, que Dios es cargoso. Así pensábamos muchas veces de jóvenes cuando nuestros padres nos pedían algo, ¿sí? Teníamos que ir, o teníamos alguna invitación, algún compromiso, un baile, en esa época decíamos una humorada, ¿sí? Y para irnos a esa humorada, nuestros padres, en el caso de nosotros, nos decía, está bien, pero hoy en la tarde cuando yo llegue, quiero ver los vidrios bien limpiecitos, el piso bien rasqueteado y encerado, si no, no hay permiso. Y si no hacíamos, no contábamos con ese permiso, no nos dejaban ir. Y si no nos dejaban ir, nos renegábamos, cuestionábamos, murmurábamos y hasta hablábamos mal. ¡Qué cargosos! Algunos por ahí que yo recuerdo, amigos y familiares, decían viejo cargoso, refiriéndose al Padre. Imagínense, hermanos queridos, esa manera de pensar y de actuar. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, hermanos, mire, nosotros debemos pensar que el papito, la mamita, no tienen el afán de hacernos daño, sino de que seamos hombres y mujeres de bien. Y obviamente, como dije, cualquier cosa que nuestros padres nos dijeran era para nuestro bien. Mucho más de parte de Dios, sus mandamientos están diseñados para la vida. En la medida que caminemos nosotros en esa dirección, vamos a ver que hallaremos satisfacción, bendito sea el nombre de Dios. Más ahora, imagínese, cuando usted considera la palabra de Dios, voy a volver a hacer mención. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque eso es bueno y justo delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que seas bendecido y de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros consideramos, y así lo hacemos, vamos a ver que Dios se ha encargado de bendecirnos, de hacer que abundemos
en las ricas bendiciones del Señor en todo sentido, sea sentimental, sea emocional, sea material y sobre todo espiritual. Pero cuando no lo hacemos, nosotros vamos a entender algún día, cuando tomemos conciencia de esta situación, y decir, ahora entiendo por qué razón yo no he encontrado satisfacción en mi vida. Yo incumplí, yo no obedecí. De allí, hermanos queridos, que el estudio de esta noche está como tema la importancia de obedecer. La importancia de obedecer. Y yo pienso, hermanos queridos, que esto explica por qué tantos cristianos viven insatisfechos. ¿Aló? Sí, hermanos, tal vez usted no obedeció a sus padres y en este caso no está obedeciendo a los mandamientos, preceptos y estatutos que Dios nos dejó a nosotros, sus hijos, a todos como iglesia del Señor. Y si no obedecemos, lógico es que las bendiciones no llegarán, porque el Señor sabe cómo disciplinar, cómo llamarnos la atención para que consideremos lo que está escrito y nos ha dejado para nuestro bien. Por tanto, hermanos, esto es un asunto muy práctico que necesita aplicación. Por eso el apóstol Santiago nos exhorta y dice que nosotros debemos de ser prontos para oír. ¿Aló? Prontos para oír. Él dice que nosotros no debemos ser como algunos, sí, tardos para escuchar, tardos para hacer, porque nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. El mal que viene es para nosotros, no para nadie más. Obvio que en muchos casos, si hablamos de nosotros como el caso de padres, va a redundar o va a perjudicar también a la familia, ¿verdad? Dependiendo de la situación que el Señor permita que pasemos. Vamos entonces, hermanos, al tercer punto. Guardar los mandamientos nos aleja del camino del mal. En el mismo versículo 23, la parte B dice, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Imagínense, el que guardemos los mandamientos nos va a alejar del mal. Dios no permitirá, Dios nos protegerá. Dios hará que nosotros seamos preservados, guardados de toda acechanza del maligno. Porque Dios es fiel, Dios es maravilloso y Él cuidará de nosotros, su pueblo, de cada uno de nosotros, sus hijos. La palabra dice, no será visitado del mal. Vivirá apartado de donde opera el mal. Lógico es que cuando tomamos conciencia y nosotros obedecemos, el Espíritu Santo del Señor estará guiándonos. Así dice que Él nos guiará toda la verdad. Además de eso, Él nos fortalecerá, nos capacitará para que así lo hagamos cuando nosotros nos disponemos de todo nuestro corazón para obedecer. Entonces, cuando sabemos que hay algo malo, por ahí traman algo, dicen algo que no es acorde a lo que está escrito en la palabra, y sabemos que nos perjudicará, ¿qué hacemos? Apartarnos del mal. ¿Verdad que es así? Consideren, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando. Sobre todo cuando saturado de aquello que nos arma contra el mal, ¿qué tenemos que hacer? Mirar de lejitos. Hoy en el mundo, acá en nuestro tiempo, decían, de lejos se miran los toros. Sí, quiere decir que, mire, no vamos a someternos al peligro ni donde haya cosas que nos pueden perjudicar. Y es que esto, hermanos, explica ciertas cosas. Una de esas es una promesa. ¿Sí? ¿Cuál, hermanos? Ya hicimos mención que cuando nosotros obedecemos, ¿sí?, es una manera de honrarle a Dios. Y escrito está también, el Señor dice, yo honro al Hijo que me honra. Así que, hermanos, cosas aparentemente malas vienen a la vida del creyente. Y no son realmente malas, sino que son para el bien del creyente, porque a través de eso reaccionaremos, consideraremos que el Señor nos está dando un tironcito de orejas, nos está haciendo un llamado de atención para que nos encaminemos o enderecemos nuestras sendas con la finalidad de mantenernos
en comunión con nuestro Padre y así alcancemos las promesas de Dios, las bendiciones que Él tiene para todos nosotros. Cuarto aspecto, hermanos queridos. Versículo 16, la parte B. Mas el que menosprecia sus caminos morirá. Mas el que menosprecia sus caminos morirá. El que menosprecia, ¿qué quiere decir? Que no guardar los mandamientos lleva a la muerte. Imagínese, el no guardar los mandamientos lleva a la muerte. Hoy en la mañana meditaba un poco desde tempranito y el Señor me despertó. Estaba meditando, orando, conversando con mi Padre y puso en mi corazón que también leyera Deuteronomio, el capítulo 29 y el versículo 19. Mire, sí. (29:17) Y habéis visto, dice, sus abominaciones, sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El apartarnos, el no obedecer, el no considerar, el hacer lo contrario, hermanos, sabemos todo lo que va a acarrear para todos nosotros. Así que, hermanos queridos, la Biblia es clara y yo pienso que se refiere a cuando el hombre descuida sus caminos. El Señor nos ha pedido que caminemos por la senda correcta, porque ancho y espacioso es el camino que nos conduce a la perdición, pero hay veces que no consideramos y eso hace que nosotros entremos en conflicto. Hermanos queridos, el hombre que no se preocupa por el curso de su vida, hermanos, puede llevar la muerte. Aquel que es negligente acerca de los mandamientos de la palabra del Señor, llevará, dice, a la muerte. Pero ¿qué es negligente, hermanos? ¿Qué es negligente? Una persona que no tiene cuidado, que no pone atención o interés en lo que el Señor nos ha dicho, está escrito en la palabra, ¿sí? Que a lo mejor es perezoso, ¿sí? Y tiene desidia a lo que lee, a lo que Dios pide y no lo hace. Entonces, el no guardar los mandamientos lleva a la muerte, sobre todo en aquel que es negligente acerca de los mandamientos de la palabra. Este hombre es el que se encamina hacia la muerte. Pero hablamos, hermanos, de una muerte espiritual en el sentido de que daña su vida espiritual, su comunión con el Señor. Recuerde, hermanos queridos, que eso le aleja. Mire, hermanos, siempre daba lectura yo de Isaías, que él decía realmente, hermanos, que allá en Isaías 59, que nuestras transgresiones hicieron división entre Dios y vosotros, ¿sí? Y quisieron ocultar su rostro para no oír. Eso quiere decir que nosotros marcamos una separación. Hay un distanciamiento, su oración no será escuchada. El Señor se ocultará, no le pondrá asunto. Pero también no habla solamente de la parte espiritual, habla también de una posible muerte física por actividades perjudiciales. Porque usted está sometiéndose, está tentando, está provocando la ira de Dios y Dios sabe en lo que usted puede caer. Por ejemplo, no considera que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y usted se droga, se emborracha, pierde la conciencia, la noción y a lo mejor si tiene un vehículo, sea moto, auto, camioneta, en esas condiciones y va y conduce, hermanos, no sé si lo hace, aunque difícilmente puede tener usted allí razón, lo hace a altas velocidades, ¿verdad? Eso puede ocasionar un accidente, puede ir a matar o matarse o usted terminar
con su vida. Así que también, hermanos, podemos hablar de que se trate de una muerte mental, moral y emocional. Mire, cuando usted descubre realmente que fruto de lo que usted ha desobedecido, no ha guardado la palabra, le vino algo, ¿cómo se siente? ¿Contento? ¿Da saltos de júbilo? ¿O se siente, hermano, contristado, deprimido? Como decía mi pastor, hasta comprimido por el enemigo. Porque el enemigo es experto en eso. Recuerden, en Juan 10:10 dice que el Señor Jesucristo, señalando para Satanás, dijo: el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mire, hermano, usted ya no podrá pensar con claridad, su mente estará perturbada. En el aspecto moral usted sentirá disminuido, que ha fallado. Cuando usted ha pecado, muchos han fornicado, adulterado, se sienten sucios, ¿verdad? Y emocional, porque no tiene el ánimo como para realizar las cosas, se siente decaído, como dije, hermanos, deprimido, comprimido por el enemigo ahí, hermanos. Así que analícele bien. Vamos al quinto aspecto, el versículo 3. Vamos a Proverbios 19:3. Como les dije, hermanos, vamos a dejar para casi el final. Ahora lo tenemos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Oh, hermanos, la insensatez. ¿Qué quiere decir insensatez, hermanos? Cuando hablamos de sensato, dice: este hombre es cuerdo, es prudente o de buen juicio, ¿sí? Asociado a la cordura, a la buena razón, ¿verdad? Pero entonces, si hablamos de la insensatez, es imprudente, es loco, sin juicio perfecto, hace las cosas por hacer. Acuérdese, para que solamente analice y pueda recordar un poquito las parábolas de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las prudentes, cuando vino el novio, partió, ¿no es cierto? Pero las insensatas se quedaron porque creían que no. Un momentito de locura, un momentito de perder el juicio, y eso acabó con todas ellas. Entonces, hermanos, analizando esto, no guardar los mandamientos termina en insatisfacción. No obedecer la palabra de Dios y lo que Él nos manda, vamos a tener una vida insatisfecha. Y esto nos hace ver que la necedad del hombre trastorna su camino. Mire, la necedad del hombre trastorna su camino. ¿Por qué? Si hablamos de la insensatez del hombre, le lleva a la desobediencia de la palabra. ¿Por qué? Hermanos, creer que él puede, que no pasa nada, que todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Un momento de perder el juicio, la cordura, un momento de locura, y se puede ver enredado en situaciones peligrosas. Esto, hermanos, le aparta de lo que debería ser y hacer. Mire lo que es el insensato. Le aparta de lo que debería ser y hacer. Claro. ¿Qué debería ser? Un hijo prudente, un hijo que alabe, un hijo que honre, un hijo que demuestre el amor a través de la obediencia. Hasta que el Señor mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un versículo muy lindo. Siempre le hemos hecho mención. Y gracias al Señor, el Espíritu Santo me está recordando eso ahora para que lo comparta con ustedes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, cuando uno es eso lo que debe ser, como hijo obediente, temeroso de Dios, y debe hacer la voluntad del Padre. Ahora, hermanos, el no guardar los mandamientos también hace que su corazón se vea involucrado, pierda la paz. Lógico. Si yo no obedezco, no voy a estar feliz. Al contrario, si algo vio y quise daño, contristé, humillé, dañé, hermano, nosotros sentimos ese dolor, esa tristeza en el corazón. No hay paz. Estamos intranquilos, ¿verdad? Y sobre todo, cuando no nos salen las cosas como anhelamos, como que nos revolvemos, nos volvemos contra Dios, así sería.
y empezamos a culparle, comenzamos a murmurar, ay Señor, tú no me amas o estoy en esto, Señor, ¿por qué permites que yo esté en problemas? Pero hermanos queridos, la persona bien sólida en la palabra y obediente a ella, rara vez cuestionará, murmurará o reclamará algo contra Dios cuando esté viviendo en la adversidad. Al contrario, cuando uno está de acuerdo, lo primero que el Espíritu Santo hará, hermanos queridos, poner en nuestra mente y en nuestro corazón es Romanos 8:28. Todas las cosas ayuda bien. Esto es, a los que aman a Dios y conforme un propósito hemos sido llamados. Entonces, por algo ha de ser, el Señor quizás nos está probando la paciencia, nos está perfeccionando en ella, o nos está puliendo en nuestro carácter. Quiere que a través de ello nosotros demostremos nuestra fe y la total confianza y dependencia en nuestro Padre. ¿Sí? Vamos al sexto y último punto, amados hermanos. Versículo 21. Dice, hermanos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermanos, no podemos dejar de decir que en el hombre vienen toda clase de ideas y de planes, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no se nos han venido a la mente y hasta que a veces así hemos actuado? No hemos considerado la voluntad de Dios, sino que hemos hecho a nuestra manera. Por tanto, hermanos, el hombre tiende a querer salirse con la suya. Pero si la palabra de Dios dice esto, por ejemplo, el Señor está poniendo algo en mi mente en este momento, en mi corazón. Salmo 46:10. A lo mejor hay un problema, una dificultad, pero el Señor le dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Pero hay veces que no obedecemos y queremos hacerlo a nuestra manera porque nos consideramos, entre comillas, lo suficientemente sabios, inteligentes y que podemos resolverlo a nuestra manera. ¿Ah? Entonces, hermanos, el hombre tiende a querer salirse con la suya. ¿Qué quiero decir? Que no guardar los mandamientos de Dios es una sandez, porque Dios de todas maneras hará cumplir su voluntad. ¿Pero qué es entonces ahora la sandez? Ignorancia. La ignorancia o simpleza, la necedad que muchas veces está ligado en el corazón del hombre. Y cuando así lo hacemos, hermanos, sabemos que Dios no nos dejará pasar por alto alguna situación, más aún cuando estamos en franca rebeldía en contra de lo que Dios ha dicho o ha estipulado. ¿Sí? Entonces, hermanos, mucha gente, muchos hombres tienden a pensar que pueden manejar su propia vida. Algún momento, hermanos, yo hice mención y quiero volverlo a hacer porque hablé de aquellos que quieren hacer de las suyas en cuanto al licor, a la droga, y dicen, bueno, yo lo hago y sé que el momento que quiero yo salgo de ello. Hermanos, difícil. Usted tampoco puede, hermanos queridos, pretender edificar un hogar de acuerdo a lo que vio en sus padres o ven sus amigos, ven familiares, a su manera, no, porque escrito está. Salmo 127, hermanos. Si Dios no edifica su casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Dios no es el centro, no es la base de su hogar, de su familia, en la primera que venga a la prueba, venga un remesón y todo se irá al piso. Cuidado, hermanos. No tiende entonces a pensar que usted puede manejar su propia vida. La voluntad de Dios se cumplirá a pesar de todo. Recuerde, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, creación de Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Honrarle, obedecerle. Entonces, hermanos, esta es una verdad fundamental, que Dios hará que se cumpla su voluntad, nos guste o no nos guste. Y cuando así sea, ¿qué va a acontecer? Que simplemente nos golpeamos la cabeza contra la realidad y decir, ¡ay, qué tonto fui! ¡Qué bruto fui! ¿Han escuchado expresiones como esas?
Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, espero yo que lo analicemos y lo hagamos profundamente y eso traiga bendición a todos nosotros. Para concluir, ¿por qué debo entonces ordenar mi vida a la palabra de Dios? Diga, ¿por qué debo entonces ordenar mi vida a la palabra de Dios? Yo creo, hermanos, que si usted estuvo atenta, mi hermano, o mis amigos que nos han escuchado y se han dado cita en esta mañana, pienso que estas 6 razones que acabamos de analizar son más que buenas y lo explican de una buena manera para que nosotros consideremos, guardemos u obedezcamos la palabra de Dios. Estoy seguro que cuando así lo hagas y estés dispuesto de corazón, va a traer una tremenda bendición para tu vida, para tu familia, para todos los que te rodeen. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo a todos ustedes y si Dios permite, estaremos viéndonos el día domingo en el culto de alabanza y adoración. Y para los que nos escuchan y no se animan todavía a venir, deje el temor, confíe en Dios y venga a gozarse aquí, hermanos, en vivo con el pueblo que nos estamos dando cita todos los domingos, 9:30 de la mañana. Les esperamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta pronto.